La resistencia eléctrica es una magnitud física que representa la oposición de un cuerpo al paso de la corriente. La unidad es el ohmio y el instrumento que mide resistencias es el ómetro. Los pasos a seguir son: con la rueda selectora giratoria seleccionamos la escala mayor del multímetro e ir reduciendo de escala hasta encontrar la que más precisión nos da sin salir del rango. Las escalas de ohmios están señalizadas con la letra omega. El multímetro hará la medida con referencia al borne común. La punta de prueba negra se coloca en el borne señalado con las letras COM. La punta de prueba roja se coloca en el borne señalado con las letras voltios ohmio. Los ómetros digitales en realidad son voltímetros que miden la tensión en la resistencia de valor desconocido. El ómetro inyecta una corriente constante en dicha resistencia. A partir de la tensión medida y la corriente inyectada, normalmente de 1 miliamperio, y por la ley de Ohm, el circuito electrónico interior del multímetro presenta la lectura de la resistencia. Vamos a medir el valor de esta resistencia. Por su código de colores, su valor nominal es de 68 ohmios, con una tolerancia del 1%. La lectura de 68,9 ohmios sale ligeramente del rango de tolerancia debido al error que introduce el multímetro en la lectura. El fabricante proporciona las características del multímetro para determinar el error que se introduce en la lectura. Por ejemplo, si la pantalla del multímetro muestra una lectura de 68,9 ohmios, en la escala de 200 ohmios el error será de más menos 0,98 ohmios. Es decir, el valor real de la medida está entre 67,9 y 69,8 ohmios. Disponemos de un circuito mixto constituido por 3 resistencias conectadas a una fuente de alimentación. Los ómetros nunca deben ser conectados a circuitos bajo tensión, por ejemplo pilas, generadores de funciones, fuentes de alimentación, condensadores cargados, etc., dado que pueden provocar un daño irreparable en el multímetro. No obstante, poseen un fusible de protección para evitar su deterioro cuando se realiza una conexión accidental como la comentada. Vamos a medir el valor de la resistencia cuyo encapsulado es de color blanco. Cuando se va a medir el valor de una resistencia que está conectada a otras, se debe de desconectar del circuito uno de los terminales de la resistencia que deseamos medir y colocar el ómetro en paralelo con la resistencia. Si la lectura es 0, indica que el valor de la resistencia es menor que la resolución de la escala elegida. Entonces, se debe ir descendiendo hasta encontrar la escala más adecuada, es decir, aquella con la que podamos leer la mayor cantidad de cifras significativas en la medida. Si la lectura es 1, indica que el valor de la resistencia medida es mayor que el fondo de escala elegida. Seleccionar entonces una escala mayor. El punto delante de cualquier cifra tiene el significado de coma decimal. Vamos a medir una resistencia de valor nominal 0,47 ohmios, utilizando la escala de 200 ohmios. Las puntas de prueba pueden añadir un error de 0,1 a 0,3 ohmios en la medida de la resistencia. Utilizar como lectura final el resultado de restar la lectura de las puntas de prueba cortocircuitadas, es decir, a los 0,6 ohmios medidos con el multímetro restar los 0,2 ohmios de resistencia de las puntas de prueba. Luego, la lectura correcta es de 0,4 ohmios. Para medir resistencias con precisión o de bajo valor, los multímetros digitales con displays de 3,1 son insuficientes. Se debe emplear multímetros a 4 líneas, los cuales usan el método Kelvin.